Bueno, buen día, estimados estudiantes. Con cada uno de ustedes vamos a desarrollar la semana 8. En esta semana vamos a desarrollar lo que corresponde a elementos recreativos y cronometría 1. Primer tema, elementos recreativos. Eh, Los dados normales o convencionales son juegos en cuyas caras la cantidad de puntos varía del 1 al 6. Eso es muy conocido, ¿cierto? Cualquiera de ustedes puede, pues en este caso, eh, manipular un dado y puede darse cuenta de ese detalle. Ahora, dice que de tal manera que la cantidad de puntos en caras opuestas suman 7 también es una propiedad importante que se debe considerar. Caras opuestas en un dado deben sumar 7. Y la cantidad de puntos en total debe ser 21. 21 cantidad de puntos en total, o suma de puntos en total. Podemos visualizar estas disposiciones. En este caso es para que vean los números o la puntuación del 1 al 6. Este es un desarrollo. Es como que imaginariamente comenzamos a cortar las caras y vamos a poder visualizar aquí su contenido. Suma de puntos en caras opuestas debe ser 7. 1, 6, 4, 3, 2, 5. Ejemplo. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Bien. Dice sobre un tubo transparente y van a formar una roca con 7 dados convencionales, tal como se muestra en la figura. Aquí pues observamos 7 dados. 3, 6, 7. ¿Cuál es la suma máxima de los puntos que no son visibles para Iván? Piden la suma máxima de los puntos que no son visibles. Ya. Bueno, acá de color rojo observamos que la clave A es 74. Me imagino que eso debe ser alguna corrección. Así que eso separado. Entonces aquí estamos visualizando una roca en este caso, 7 dados. Bien, entonces como aquí el texto menciona que ha formado una run, entonces él puede, como él ha formado, él puede en este caso dar la vuelta alrededor de esa run. Entonces puede ver por todos, digamos, la parte de atrás, también podría observar, ¿cierto? Porque es una runa que él ha formado. Sería muy distinto que te hubiesen dicho que él observa una foto. Bien. Me preguntan cuál es la suma máxima de los puntos que no son visibles. Puntos no visibles. Vamos aquí a decir lo siguiente. En un dado, sabemos que en un dado la suma máxima de puntos es en este caso 21. Como son 7 dados, estaríamos observando que son en total de puntos 147. Que se observan 7 por 21. ¿Por qué? Porque son 7 dados. En cada dado hay 21 puntos. Sería 7 por 21, 147 como puntaje total. Esto expresa los puntos de las caras visibles y no visibles. Bien, ahora vamos a ver la suma mínima de puntos visibles. Puntos visibles. Voy a poner en este caso 7 por 7. 7 por 7 porque, digamos, si observamos, digamos acá, vamos a decir mm, lo siguiente. Observando, por ejemplo, este dado, acá es 1 y se sobreentiende que atrás es en este caso 6. ¿Cierto? Se sobreentiende que atrás es 6.
Entonces la suma de caras opuestas es 7, ¿correcto? Es 7. Vemos ahí 7. Bien, ahora se pone 7 por 7, porque como este caso son 7 ocasiones que se va a presentar ese mismo, eh, se va a presentar esa misma ocasión. Digamos aquí, esta, esta cara con la opuesta son 7. 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 Esta cara con la opuesta 7. Acá también esta cara con la opuesta 7 y lo mismo acá. Esta cara con la opuesta 7. Entonces ahí vemos que el 7 se estaría repitiendo 7 veces. Y es lo que acá se pone, 7%. Porque el 7 se repite 7 veces. Y a ello le vamos a sumar. En este caso, en esta cara estamos observando el 3, que también sería un puntaje visible. Le sumaríamos 3. Luego acá le sumamos 2. Luego acá le sumamos 2 en esta cara. En la otra cara vemos como puntaje visible que es un 1. En esta otra cara vemos como puntaje visible un 3. En esta otra cara vemos como puntaje visible un 5. Aquí se estaría observando como puntaje visible un 4. En esta cara estaríamos observando como puntaje visible un 3. Aquí el puntaje visible tendría que ser en este caso 2, ¿cierto? Tendría que ser 2. Eh, y por acá vemos como puntaje visible 1. Entonces, esto sería o me representa la suma total de puntos, ¿correcto? Y sería la suma mínima de puntos en este caso, vamos a decir puntos visibles. ¿De acuerdo? Recuerda que la pregunta es la suma máxima de los puntos. Aquí, esta suma máxima, lo que piden es una máxima de puntos que no son visibles. Pero nosotros estamos hallando la suma mínima de puntos visibles, o sea, lo contrario, obviamente, ¿no? Entonces, cuando hago la diferencia, va a resultar lo que piden. Diferencia entre el total de puntaje menos la suma mínima. Si al total de puntaje les quito la suma mínima de puntos visibles, tendríamos entonces como resultado la suma máxima de puntos que no son visibles. Entonces, suma máxima de puntos no visibles es la diferencia entre el puntaje total menos la suma mínima de puntos visibles. Y eso es un 74. ¿Qué haríamos como clave en este caso? Sería eso lo que corresponde al ejemplo 1. Pues aquí también está observando ficha de dominó. En la ficha de dominó vemos que estaría formado un juego completo. Esto corresponde a un juego completo de fichas de dominó. Y aquí hay 28 fichas. Aquí son 28 fichas. Y vemos que los puntajes son desde el 0 hasta el 6. Esos son los puntajes del 0 al 6. ¿De acuerdo? Y están todas las combinaciones. Eso quiere decir que está pues la combinación 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06. Una combinación 66. En total serían 28 fichas. Arreglar el juego. Lo que se busca es que en cada turno el jugador coloca una de las fichas con la restricción de que dos fichas solo pueden colocarse juntas cuando la cantidad de puntos de los cuadrados adyacentes sean del mismo valor. Ahora eso quiere decir, por ejemplo, aquí mira, si te das cuenta, 1, se colocan fichas juntas porque la cantidad de puntos es del mismo valor numérico en este caso. 3, 3, 3, 3, 6, 6, 1, 1, 5, 5, 4, 4 y así. Entonces,
Si yo colocara aquí otra ficha, si digamos acá coloco otra ficha, entonces la ficha que yo voy a colocar aquí tiene que ser una ficha que debe empezar con 3, ¿cierto? Entonces, esa es una regla del juego de dominó. La relación de los números naturales con los puntos de dominio. Digamos, sobre todo cuando hay secuencias, no te hablan de secuencias de números y lo quieren representar esa secuencia no con valores numéricos, sino con fecha de dominio. Hay que relacionar lo siguiente. Bueno, la ficha en blanco representa el cero, la ficha con un punto representa el valor numérico 1, la ficha con 2 puntos representa el valor numérico 2, la ficha con 3 puntos representa el valor numérico 3, la ficha con 4 puntos representa el valor numérico 4, la que tiene 5 puntos representa el valor numérico 5, la que tiene 6 puntos representa el valor numérico 6. Ahora, si digamos, quiero seguir la secuencia, entonces necesito 7 puntos, pero en la ficha de dominó tenemos digamos, una ficha que tenga 7 puntos. Solamente tenemos del 0 al 6. Es por eso que lo que se hace es repetir la secuencia. Eso quiere decir que el 7 se va a representar otra vez con el 0. El 8 con el 1, el 9 con el 2, el 10 con el 3, el 11 con el 4, el 12 con el 5, el 13 con el 6, y así consecutivamente. Por lo tanto, entonces el 35, el número 35 estaría representado en ficha de dominó con una cara en blanco. El 36 estaría representado con un puntito. Eso. Entonces, en otras palabras, generalizando, podría decir lo siguiente. Con esta ficha represento todo número que es de la forma múltiple de 7. Con esta ficha represento todo número de la forma múltiple de 7 más 1. Con esta ficha represento todo número de la forma múltiple de 7 más 2. Y así. Con esta ficha represento todo número de la forma múltiple de 7 más 3. Acá también con esta represento todo el número de la forma múltiple de 7 más 4. Con esta ficha represento todo número de la forma múltiple de 7 más 5. Y con esta ficha represento todo número de la forma múltiple de 7 más 6. Entonces, si de aquí del 35, esto es un dado de 7. Entonces, como múltiple de 7, le puedo representar una ficha en blanco. Eso hay que considerar también o tener en ejemplo. Acá te dicen la figura, se muestran algunas fichas de un juego completo de dominó. Preguntan cuánto es la suma de la cantidad de puntos de la siguiente ficha que continúa en la siguiente sucesión dada. Entonces aquí va a haber otra ficha que continúa y vamos a tener que descubrir en este caso un criterio de ordenamiento, porque en este caso es una sucesión, estás viendo, es una secuencia. Entonces, si es una secuencia, debe haber un criterio de ordenamiento. Y lo que vamos a tener que hacer es descubrir ese criterio. Ahora, hay muchas formas de tomar en cuenta el criterio, no solamente es una, que a veces puede ser, en algunas ocasiones puede ser difícil de encontrar el criterio de ordenamiento. En este caso, el criterio es esto, viene en zigzag, de arriba hacia abajo en zigzag. Por ejemplo, 1 más 3 es 4, 4 más 3 sería en este caso 7, pero el 7, recuerda que el 7 se representa con la ficha en blanco. Luego sería 0 más 3, que es un 3. Luego tenemos el 3 más 3, que es un 6. Luego tenemos 6, en este caso más 3, que sería un 9. Pero el 9, ¿quién es? El 9 múltiplo de 7 más 2. Entonces, como el 9 múltiplo de 7 más 2, lo represento con 2 puntitos. Lo represento con 2 puntitos. Eso quiere decir que la ficha que continúa debería ser 2 más 3, o sea, un 5. Debería ser un 5. En el siguiente, el criterio, si bien es cierto que el criterio ha sido la suma de, con sumar, se podría decir 3. No siempre va a ser suma, puede ser a veces puede ser resta, a veces puede ser esto, multiplicación. Más que todo son esas tres operaciones, suma, resta o multiplicación.
En este caso, el criterio es multiplicar por 2. 1 por 2 es 2, 2 por 2 sería 4, 4 por 2 sería hablar de 8, y 8 es un punto, y el 8 es un punto. O sea, el 8 sería múltiple de 7 más 1, y pues eso sería un punto representado por múltiplo de 7 más 1. Luego sería que se repite 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2 sería hablar de 8. Pero recuerda que el 8 lo puedo representar de la forma múltiple de 7 más 1. O sea, sería solamente con un puntito. Y entonces la suma de puntos de la fecha que continúa sería la suma de 5 más 1 y eso me daría un 6. Es lo que estaríamos en este caso respondiendo. Luego la suma de cantidad de puntos de la fecha que continúa, en este caso es 6. Bueno, acá habría que corregir la clave acá de celdas. En este caso, tiene que ser un 6. Que sea la B. Sería bien. Luego, cerillos. Em, Dice en la figura cuántos cerillos tendrán que cambiar de posición como mínimo, ¿no? O sea, de todas las opciones posibles habría que buscar la de menor la de menor acción, o sea, la menor cantidad de movimientos. ¿Cuántos cerillos tendrán que cambiar de posición como mínimo para que la igualdad sea correcta? Queremos cambiar de posición, en este caso, algunos cerillos para que la igualdad sea incorrecta. Y pues obviamente que estamos observando que la igualdad no es correcta, ya que tenemos acá un 6 y un 5, y esto es un número, ¿cierto? Y 11 no es igual a 8. Queremos hacer algunos movimientos, solamente cambiar de posición, no piden retirar. Dice, tendrán que cambiar de posición. No es retirar, solamente mover de un lugar hacia otro. Pero deben seguir ahí la misma cantidad de cerillos. Y queremos que en este caso sea correcto. Ya, bueno, aquí hay que considerar, pues, esto. Primero, cuando se escriben los números anábiles. Tener en cuenta que el cero, y para escribir el cero necesito 6 fichas, ¿no? 6 cerillos. Escribir el uno es con 2 cerillos, ¿no? Entonces, tener en cuenta ese detalle. El cero son con 6 cerillos y el número uno es, necesito pues 2 cerillos. Entonces, considerando ello, habría que analizar pues las opciones posibles y buscar pues ¿no? Lo mínimo. Aquí esto se está buscando lo siguiente, ¿no? Esto, el 5 se está cambiando por el 2, moviendo 2 cerillos. Como te das cuenta, ¿no? El 5 moviendo 2 cerillos se transforma en 2 y eso me estaría resultando el valor de 8. Entonces diríamos que la mínima cantidad de cerillos a mover es en este caso los de 4 a 2 cerillos. Eh, Luego, dice, ejemplo 4, cuantos cuadrados como máximo se pueden formar con 20 cerillos. La longitud del lado de cada cuadrado es del mismo tamaño que un cerillo. A veces aquí esto es necesario también visualizar figuras en el espacio, no solamente en el plano, como estás viendo. No es una figura, se podría decir en el espacio, que serían otras palabras, y formar cubos. Entonces, esto, formando cubos. Un cubo, pues, ¿no? Si tú visualizas un cubo, sería hablar de 6 caras o 6 cuadrados, ¿correcto? Y la mejor forma, en este caso, de que con 20 cerillos podamos formar el número de cuadrados, sería pues teniendo o juntando dos cubos, por así decirlo. Y aquí estaríamos esto visualizando 11 cuadrados. 11 cuadrados. Sería ya, luego, dice,
Dice que Annie y Betty juegan a formar operaciones numéricas con cerillos. Ana construye la siguiente operación con números romanos y le pide a Betty determinar el mínimo número de cerillos que se deben de mover para que la operación sea correcta. Si Betty respondió correctamente, ¿cuál fue su respuesta? Entonces aquí estamos viendo 100 menos esto 30 y eso son 70. Y aquí al otro lado estamos observando 40, sí, 40, ¿cierto? Entonces 70 no es igual a 40. Lo que debemos hacer es esto, pues mover algunos cerillos para que la igualdad sea correcta o la operación sea correcta. Ahora aquí es importante saber escribir números en romanos. Por ejemplo, podemos decir lo siguiente. El 9, el 9 lo escribimos de esta forma. Un cerillo y una X. El 50, sabemos que el 50 es esto, una L. El 49 se escribe de la forma siguiente, no es pues un cerillo y una L, no es eso, es correcto. Hay que, mejor forma, en este caso, escribir números entre romanos, hablar de descomposición polinómica. Por ejemplo, voy acá a hablar esto de 40 más 9. Primero escribo 40, que sería una X y una Y. Y luego escribo el 9, que sería un palito y una X. Entonces, siempre tomar en cuenta la descomposición polinómica. Si quiero, por ejemplo, 123, sería primero escribir el 100, primero 100, luego 20 y luego 3. Sería 100 C, 20 pues, y 3 palitos. Entonces, aquí tienes que tener en cuenta la descomposición polinómica. Ya, descomposición polinómica. Vamos a borrar esto. Entonces, es primero aprender en este caso, a escribir correctamente los valores o los números con cerillos. Bien. Mm, Entonces aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? La operación informal sería 10 más 30 igual a 40. Obviamente, 10 más 30 igual a 40. Ya. ¿Qué decimos? Decimos, por ejemplo, ese 100, el 100, los tres cerillos se han movido. Pasado, no pasado a formar el operador suma, a completar el operador suma y los otros dos han formado pues el número 10. ¿Cierto? Y ahí ya conseguimos que la operación sea correcta. Entonces decimos que son tres movimientos. Tres movimientos. La clave en este caso sería la clave. Siguiente. Dice que hay como el objetivo de informar la primera letra de su nombre, coloca siete dados convencionales, uno al lado del otro, sobre un tablero no transparente. Esta palabra no transparente es importante porque a veces si no te dicen eso, hay que considerar que, digamos, bueno, el tablero es de vidrio, ¿no? Y se puede ver de abajo hacia arriba. Entonces, cuando te dicen no transparente, ya como que te restringen esa posibilidad de que puedas mirar de abajo hacia arriba. Tienes que tener en cuenta ese detalle. Bueno, y en este caso, pues, están formando la H, que es la primera letra del nombre ID. ¿Qué más? Luego pinta las caras visibles de los dados. Entonces ahí vemos que dos lados han sido pintados, su cara visibles, solamente dos. Resultando una figura que se muestra a continuación. Luego te dicen ahí la suma máxima de la cantidad de puntos o de las caras que se pintaron.
Entonces, de esas caras que se han pintado, obviamente se han pintado o cubierto, por así decirlo, algunos puntos y te piden la suma máxima de esos valores numéricos que se han cubierto. Bien, bueno, acá han puesto 27, me imagino que esto es una corrección. ¿No? Este 27 está de fondo rojo. Bien, ¿qué decimos aquí? Dice, acá hay una condición, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Dice, de tal manera que dos caras en contacto tengan la misma cantidad de puntos. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Dos caras en contacto deben tener la misma cantidad de puntos. Ya, bien. Entonces, y es más, la pregunta está enfocada en, oye, la suma máxima de cantidad de puntos de las caras que se pintaron. Entonces, podríamos pensar que aquí, por ejemplo, podría estar el 6, pero ¿no? Ya que ponen la suma máxima. Pero esta posibilidad la tenemos que descartar, porque recuerda que si acá tenemos el 1, si acá está el 1, entonces su respuesta debe ser el 6, ¿cierto? Y como también la condición del texto es que dos caras en contacto, dos caras en contacto, tengan la misma cantidad de puntos. Entonces quiere decir que es este turno, el opuesto debe ser el 6 y el 6 esto debe ser, digamos, un número que se repite en ambos lados. Por ejemplo, si tú imaginariamente sacas este lado, si sacamos este lado imaginariamente, entonces ahí está, digamos así. Por acá estaríamos hablando del 1, entonces acá estaría el 6, ya que la respuesta es 7, ¿cierto? Entonces el otro lado es de color, bueno, de color naranja, vamos a ponerlo así. Entonces, su cara en contacto viene a ser esta de aquí. Esta cara sería la que está en contacto. El valor numérico debe ser 6 también. Su valor numérico acá debe ser un 6. Acá debe ser un 6, ya que acá es 6. Eso me está diciendo. Entonces, eso implica la posibilidad de que acá esté el 6. Entonces, si acá no puede ser el 6, el otro valor máximo es 5. El otro valor máximo sería 5, que es lo que aquí estoy colocando. Sí. Bien. Luego, pues aquí sí podría ser 6. No, nadie impide que no puede ser 6. Acá vamos a decir que es 6. Ahora, considerar lo siguiente, ¿no? Aquí en este dado, mm, digamos, vamos a ponerlo así. A ver, vamos a ponerlo así. Aquí así. Ya. Y vamos a decir que esta es la cara en contacto. El otro lado lo vamos a dibujar de esta manera. Le vamos a dibujar de esta manera. Ahí está. Y el otro vamos a ponerlo aquí. Ahí están los tres dados. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que, digamos, ya vemos que acá tenemos un 5, ¿cierto? Acá vemos un 4. Estoy hablando de este dado. Este sería este de aquí. 5, 4. Acá vemos un 6. Cuando saqué 5, entonces el opuesto sería 2. Acá debe ser 2 porque la suma de las opuestas es 7.
Y acá también debe ser 2, ¿no? Porque son las caras sin contacto, con el mismo valor en medio. Y si acá es 2, el opuesto debe ser 5, ¿cierto? El opuesto sería 5. Y si acá es 5, acá también debe ser 5, ¿cierto? Y si acá es 5, el opuesto sería, pues, entonces 2. Es por eso que ese 2 es este de aquí, es este. Entonces, ahí estás viendo por qué se coloca ese 2 acá. Bien, ahora pues esto, ahí es la suma máxima de la cantidad de puntos de las caras que se pintaron. Bien, entonces tendríamos que decir pues lo siguiente. En este lado de aquí, en este lado de aquí, vemos el 5 más 7, porque 7 es caras opuestas, pues me refiero a esta cara que está aquí y lo opuesto, la que estaría atrás, pero sumadas pues dan 7, ¿no? ¿Cierto? En ese lado. Eh, Luego, del otro lado de aquí, en este lado, a ver, aquí, en ese lado vemos esto 6, ¿cierto? También vemos el 2 y aparte 7 más. ¿Por qué 7? Porque son caras opuestas, si me refiero la que estaría aquí, en X, no sé decir, y la que estaría por acá, que sería un Y. Igual. Pero X más Y es una 7, pues. Por eso le colocan acá diferente 7. Y eso me estaría resultando, pues, en este caso 6 más 2, 8, 8 más 7 sería hablar de un 15. 15. Y en este lado sería 5 más 7 hablar de un 12. Por lo tanto, entonces, lo que piden es la suma de sus valores numéricos, que sería 15 más 12. Y eso me estaría resultando en 27. Que sería, pues, justamente lo que acá se menciona, que es la corrección que están dando. Esa es la corrección que se menciona. Bueno, y la clave es la B. Hasta ahí de acuerdo, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ok, sigamos. Luego aquí dice que Elisa ha construido dos bloques con dados convencionales, tal como muestra la figura, dos bloques, vemos ahí dos bloques. Luego, ella ha construido dos bloques, bueno, obviamente lo ha formado, ¿no? Ella ha manipulado los dados, se podría decir, y ha construido sus dos bloques. Luego, Elisa cuenta la máxima cantidad de puntos no visibles y el número que hay entre las caras en contacto y dice que es el mismo, ¿no? Es el mismo en el primer bloque. Y luego dice, envía una foto a Betty y le pide contar la cantidad de puntos no visibles del segundo bloque. Entonces acá hay algo importante a considerar, que del primer bloque, ella pues esto puede ver, se podría decir esto, dar la vuelta, ¿no? Alrededor de esa room. Ella puede dar la vuelta. Pero como cuando le envía la foto a Betty, Betty no puede hacer eso. Por más que Betty imprima la foto y le dé la vuelta a la foto, pues esto no puede ver los puntos que estarían atrás, ¿no? Entonces hay una diferencia aquí, ¿no? A Betty va a tener la foto de la ruma del segundo lado, pero Elisa sí puede manipular, en este caso, dar la vuelta alrededor de esa ruma. No habría inconvenientes para ella. Bien, entonces, a ver, dice lo siguiente. Eh, ya está, dice. ¿Cuál es la diferencia positiva que se puede obtener? Pues tal como es en la figura, Elisa cuenta la máxima cantidad de puntos no visibles y el número que hay entre las caras en contacto es el mismo en el primer bloque. A ver, entonces, si somos el primer dado, obviamente que aquí cara opuesta al 2 debe ser 5. Puntaje, ¿no? 5. Aquí es 5. ¿Correcto? 5. Luego, se puede decir acá que la suma de caras opuestas es 7. 7. 7. Acá también, ¿no? Suma de caras opuestas es 7. Como puntos, en este caso no visibles. O sea, vamos a decir así, para Elisa, en este primer dado, aquí,
una cara no es visible. Y esa cara que no es visible tiene de puntaje 5 en el primer dado que está en la parte superior. Luego en el dado del medio, para ella, dos caras no son visibles. Pero justamente esas dos caras que no son visibles son opuestas. Y como son opuestas, su suma de puntos debe ser 7. Y del dado que está en contacto con el piso, para Elisa, dos caras no son visibles. Pero esas caras que no son visibles son opuestas. Y como son opuestas, su suma de puntos debe ser 7. ¿Cierto? Vemos eso. Luego, aquí, en este dado, aquí, en este dado, la cara opuesta, bueno, una cara no visible sería pues lo opuesto aquí al valor numérico 3 que es 4. 4, ¿cierto? Pero también recordar que el texto menciona algo importante, lo que dice, acá menciona, las caras en contacto es el mismo bloque, dice, ¿no? El número, el número que hay entre las caras en contacto es el mismo en el primer bloque. O sea, si yo acá, digamos, voy a separar esos bloques, digamos así, los separo, ya está. ¿Qué vemos aquí? Aquí veríamos el 3, aquí está el 1, ¿cierto? Y cara opuesta debe ser esto, 4, obviamente. Acá estaría el 4. Ahora, del segundo dado, del dado que está en contacto, vamos a poner otro color. Vamos a ponerlo así, ¿no? Por espacio, por espacio. Eh, la cara que esté la cara que estaría en contacto sería esta de aquí. Esta es la cara en contacto. Pero te dice por data que debe ser el mismo valor que está aquí, porque esas caras estarían en contacto. Por lo tanto, acá debe ser 4 también. Entonces, y justo esta cara también es una cara que no es visible, la realizan. Esta cara sería una cara visible. Y también del otro lado, esta cara también es una cara no visible. Entonces, por eso acá colocan 4 4 4 4. O sea, son dos caras no visibles y cada una de ellas tiene el puntaje 4. A eso se refiere. Y de este lado, bueno, acá otra cara no visible, acá sería pues la cara opuesta al 1, que sería un puntaje 6. Y acá lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, entre estos dos bloques hay dos caras que no son visibles para Elisa. Y una de ellas es la cara opuesta al puntaje 2, que debe ser 5. Y como caras en contacto tienen el mismo valor numérico, entonces en el otro lado también debe ser 5, ¿cierto? Tener en cuenta ese detalle. Bueno, y acá otra cara no visible sería la opuesta al 3 que es 4 la que está en contacto con el piso, ¿no? Entonces, una máxima de puntos no visibles sería sumar 5 más 7 más 7 más 4, ¿cierto? O sea, lo han hecho acá por dado. Del primer dado acá de arriba es 5, del dado que está acá abajo es 7, ¿cierto? 7. Luego el dado que está en contacto con el piso, cada suma de puntos de caras no visibles son 7 y 7 más 4. Y del otro lado sería pues 4 más 4 más 6 más 5. 4 más 6 más 5, ¿cierto? Y del otro lado es 5 más 4. Eso me da un total de puntos que es 47. 47 es puntos no visibles para Elisa. Para Elisa, entonces, la suma de puntos no visibles es 47. Bien, ahora para Betty, ¿no? ¿Qué decimos para Betty? Betty lo que va a tener que hacer es esto. Recuerda que Betty lo que tiene es una foto, ¿no? Esta es la foto que tiene Betty. Entonces, como usted, por ejemplo, ¿no? Usted, por más que le den la vuelta, se den la vuelta alrededor de su Mac o de su computadora,
no van a poder ver pues los valores numéricos que, que aquí, por ejemplo, estarían detrás, ¿no? Pues en este dado, digamos, acá tenemos el 2. Sabemos que detrás está el 5, sí, podemos intuir eso, pero no lo puede ver. Entonces, para Betty, el 5, que es la cara opuesta al 2, es un valor que no es visible. No es visible. ¿Por qué? Porque por más que dé la vuelta a la acto o a la foto, no se puede ver eso, pues. Y ¿qué hace Betty? A Betty se le pide la suma de puntos, en este caso no visible. Puntos no visibles. Bien, ¿y qué es lo que hacemos entonces? Son 6 dados. Betty, ¿no? Tiene 6 dados. En cada dado la suma de puntos es 21. Entonces 6 por 21 expresa la cantidad de puntos en total. Y a eso le vamos a tener que quitar. ¿Qué le quitaríamos? Los puntos visibles, porque recuerda que Betty lo que quiere son los puntos no visibles. Entonces, si al total de puntos le quitamos los visibles, estos son los puntos visibles. Pero para un punto visible, pero para Betty. Para Betty es un punto visible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto obviamente aquí, este, este 7 sería, a ver, de aquí, 4 más 2 más 1. Este 5 sería 3 más 2. Este 4 sería lo que ves aquí nada más. El otro 4 es un 3 más 1. Este 8 sería, a ver, 5 más 3. Y este 6 sería 3 más 2 más 1. Entonces son los puntos que son visibles. Ahora, esa diferencia entre el total de puntos y puntos visibles me haría pues el punto no visible, que es 92 para beta. Entonces la diferencia positiva sería pues obviamente el número más grande, que es 92, y que son los puntos no visibles para Betty, menos 47, que son los puntos invisibles para Elisa. Yo soy 47. Sería ello lo que tomaríamos en cuenta. Bien. Mm, luego, aquí dice que María hizo un camino de dominó con 7 piezas de un juego completo de dominó, uniendo las mitades de las piezas con el mismo número de puntos. Sin embargo, su hermana Sofía se llevó 2 de las piezas en el camino, como se muestra en el dibujo. Bueno, se llevó 2 piezas del camino, en todo caso. Si el principio suma, si el principio la suma de cantidad de todos los puntos del camino era 33. O sea, el total de puntaje era 33. ¿Cuál es la cantidad de puntos en la parte marcada con el signo de interrogación? O sea, queremos saber aquí cuál es el valor numérico aquí. ¿Cuántos puntos había aquí en esta ficha de dominó? Que sería la penúltima ficha de dominó. En la penúltima ficha de dominó queremos saber el valor numérico que estaría pues a la izquierda. Izquierda. Bien. Si seguimos la regla del juego, pues obviamente que acá debe ser 2, ¿cierto? Acá un número cualquiera, no sé, y acá debe ser el mismo, siguiendo la regla del juego, ya que es 1 porque es 1, 1. Recuerda que una forma o la regla del juego de la ficha de dominó te dice que cuando se colocan fichas consecutivas, deben ser fichas que tengan el mismo valor numérico. Y por eso que se coloca 2 2 acá 1 1 acá x x. Ahora, como dice que el total de puntos es 33, ¿cierto?
o era 33 antes que su hermana se lleve 2 fichas. Tenemos que en este caso comenzar a sumar. Hicimos lo siguiente, 22, comenzar de 22, sería lo siguiente, 22 lo conseguimos de esta forma. Este es 1, 5, 5, 3, 3, 2, 1, 2. Parece esto, 5, 5, 10, es 11, 11, 6, esto, 17 más 2, 19, más 1, 20 más 2, 22. Entonces ahí tenemos el 22 que acá se menciona, 22. Y le vamos a sumar cuando le sumamos 2, aquí se le suma 2, perfecto, que es lo que aquí se ve, más x, más x, más x y más 1. Eso. Y eso debe sumar en total 33 por dato. Bien, resumiendo, en este caso sería hablar de que 2x es 8, 22 más 2, 24, más 1, 25, 33 menos 25 sería 8, 2x 8, x es 4. Y justamente x lo que están pidiendo, ¿no? Porque donde está el x está el signo de interrogación. Entonces la cantidad de puntos de la casilla con signo de interrogación es 4. Es 4. La plan sería nadie. Vemos eso. Muy bien. Dice, en las figuras muestra una secuencia de fichas de dominó, una secuencia, ¿cuánto es la suma de la cantidad de puntos de la ficha que continúa? Te piden la suma de la cantidad de puntos de la ficha que continúa. Bien, si es una secuencia, entonces hay que tomar en cuenta que, eh, digamos, ¿no? El 7 se representa con el 0, o el 0 expresa esto, o la ficha en blanco en dominó expresa todo número de la forma múltiple de 100, ¿no? El 1 me sirve para representar todo número de la forma múltiple de 7 más 1, ¿cierto? El 2 representa todo número de la forma múltiple de 7 más 2 y así consecutivamente. Bueno, cada secuencia es, digamos, en zigzag. No siempre es en zigzag, puede ser que sea horizontal o también puede ser que sea la suma total de puntos en cada ficha. Hay diferentes formas. Hay diferentes formas que uno debe tomar en cuenta y a veces eso es lo que demora. A veces no es sencillo. Bueno, aquí es por 2, 1 por 2, 2. En este caso por 3, mira, 2 por 3, 6, 6 por 4, 6 por esto, por 4, y 6 por 4 es 24, pero 24 es múltiplo de 7 más 3. Entonces solamente colocan el 3, ya que 24 es múltiplo de 7 más 3. Luego tocaría, en este caso, 3 por 5, y 3 por 5 es 15. Pero el 15 es múltiplo de 7 más 1. 15 múltiplo de 7 más 1, solamente colocan 1. Luego sería 1 por 6, 6. Listo. En el otro lado están eh, tomando en cuenta una suma, más 1, luego más 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3 es en este caso 8, pero 8 múltiplo de 7 más 1. Luego viene 1 más 4, que sería en este caso 5, luego haría 5 más 5, que es 10, pero 10 es múltiplo de 7 más 3. Entonces se colocan solamente el 3. La cantidad de puntos en la ficha que continúa es en este caso 6 más 3, 9. Sería la en, ahí. Y eso es. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún inconveniente?
¿Se escucha, cierto? ¿Todo bien? ¿Pregunta? Hola. Bien. El segundo tema es en este caso cronometría. Cronometría 1. Vamos a ver lo que es en este caso adelantos y atrasos. Trataremos situaciones donde encontraremos relojes de perfecto, pues el minutero se adelanta o atraso se atrasa en un cierto lapso de tiempo. Mayormente eso sucede en los relojes cuando la batería está baja, ¿cierto? O también ya vienen con defecto, ¿no? Bien, ejemplo dice, el reloj se adelanta 10 minutos cada 5 horas. ¿A qué hora empezó a adelantarse el reloj? Si a las 10 horas 25 minutos de la noche, marcaba las 10 horas 55 minutos. Ya, esto, bien. Entonces, por aquí vamos a decir lo siguiente. Se reloj se adelanta 10 minutos cada 5 horas. Entonces, esto es como una secuencia, ¿no? Entonces, como, digamos, esto, hablar de una proporción. Se adelanta 10 minutos cada 5 horas. Es como una secuencia, siempre va a ocurrir eso. Si pasan 10 horas, serán 20, si pasan 15 horas, serán en este caso 30 y así consecutivamente. Hay que tomar en cuenta ese detalle. Bien, luego, entonces, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Mira, decimos, una cosa de eso, se está mencionando que se adelanta 10 minutos cada 5 horas. Voy a poner lo siguiente. Como- Voy a poner dos relojes, dos relojes. Eh, Uno va a ser un reloj en este caso defectuoso, y el otro va a ser un reloj que marca la hora normal, un reloj que marca la hora normal. Entonces tenemos acá dos relojes. Eh, en el caso de reloj defectuoso, te dicen que este reloj defectuoso se adelanta. Entonces acá se adelanta. Su defecto es adelantarse. Y se adelanta cada cierto tiempo que transcurre en un reloj normal. Y te pone como condición, te dicen que se adelanta 10 minutos cada 5 horas, ¿no? Entonces, se adelanta 10 minutos cada 5 horas. Es una condición. Ya, se adelanta 10 minutos cada 5 horas. Eso es dato. Ok. Bien, entonces, luego te dicen que, preguntan a qué hora empezó a adelantarse el reloj, si a las 10 horas 25 minutos de la noche marcaba 10 horas con 55, o sea, cuando eran en este caso, cuando en realidad eran 10, aquí vamos a decir en el reloj normal, eran las 10 horas 25 minutos, cuando aquí eran 10 horas 25 minutos, entonces en el reloj defectuoso te dice que eran 10 horas con 55, acá eran 10 horas con 55, ya tenemos eso de ahí.
Entonces hay que considerar eso, ese detalle, que mientras, o sea, cuando la hora real, siendo la hora real 10:25, la hora defectuosa es esta de aquí. Entonces, ¿qué vemos? Vemos aquí, obviamente que aquí vamos a decir, este reloj defectuoso está dilatado. Acá son 55 y en realidad son 25. O sea, está adelantado, es decir, adelantado. ¿Cuánto? 30 minutos. 30 minutos es lo que lleva adelantado. Por lo tanto, entonces aquí, si se adelanta 10 minutos cada 5 horas, para que este adelanto sea posible, para que ese adelanto sea posible, ¿cuánto tiempo debe haber transcurrido? Le ponemos como X en este caso. Y ahí tendríamos que desarrollar eso de ahí. Lo desarrollamos. Aquí sería, pues, esto, digamos, ¿no? Es una regla de tres simple. O si no dices tú acá por tres, acá debe ser por tres también. Eso quiere decir que X debe ser 15 horas. Y si X es 15 horas, pregúntame qué hora empezó a delatarse. Entonces, si la hora son 10 horas, si son las 10 horas, con 25 minutos, entonces aquí habría que quitarle cuánto, 15 horas. Si le quitamos 15 horas, vamos a tener que decir lo siguiente, hay que quitarle 15 horas. Hay que quitarle 15 horas. Ya. Um, bueno, si le quitamos 12 horas, si aquí le quitamos 12 horas, llegaríamos a las 10:25 de la mañana, porque dice acaban de la noche, esto sería de cuenta PM, esto es PM, vamos a poner aquí, y ponemos PM, en este caso es PM, le quitamos 12 horas y sería 10:25 AM, pero aparte de esto, hay que quitarle cuánto, 3 horas más, 3 horas más, porque recuerda que se debe quitar 15, entonces, si quitamos 3 horas más, sería la de 7, en este caso, 7, perdón, 7:25. 7:25 AM. Esa sería la de meses. Es lo mismo. Sería lo mismo de cuenta. Siguiente ejemplo. Entonces, si fueran 5 horas más tarde de lo que es, faltaría para acabar el día el triple de las horas que habían transcurrido hasta hace 3 horas. ¿Qué hora es en ese momento? Ahora, esta línea representa una línea de tiempo que mayormente pues expresa desde el momento en que se empieza a contabilizar el tiempo hasta su final. Cuando se habla de día, mayormente esta línea representa 24 horas. Si se habla de día, ya, ojo con eso. Dice, a ver, si fueran 5 horas más tarde de lo que es, entonces imaginemos que son las horas. Si fueran 5 horas más tarde, sería el término 5. Si es en el caso que fuesen 5 horas más tarde. Ahora, en este momento, si es que fuesen 5 horas más tarde, faltarían para acabar el día, lo que falta para acabar el día.
Es como si esto de aquí es lo que faltaría para acabar. Entonces, este es como decir, esto me representa la hora. Esta es la hora. Si fuese 5 horas más, sería este momento. Lo que faltaría para acabar el día sería esto de aquí. Esto es lo que falta para acabar el día. Dice, faltaría para acabar el día el triple de las horas que habían transcurrido hasta hace 3 horas. Hasta hace 3 horas sería pues que esto sería el tiempo transcurrido hasta hace 3 horas, ¿no? Dice, entonces faltaría para acabar el día el triple de las horas que habían transcurrido hasta hace 3 horas. Entonces, este tiempo. Entonces, quiere decir, si acá es esto X, acá debe ser un 3X. Aquí un 3X. Me está diciendo ello. Bueno, acá le ponemos un T-3, obviamente, ¿no? Ya que estamos hablando del inicio del día, ¿no? El inicio del día empieza a las 00 horas. Si el inicio empieza a las 00 horas, si acaso un T-3 horas, obviamente esa es la hora que corresponde. Y el día pues acaba a las 24 horas. Acaba a las 24 horas. Entonces a las 24 horas le quitaríamos tema 5, que es esta expresión de aquí. Y eso me daría 19 menos t. Entonces 19 menos t debe ser el triple de cuánto de t-3. Ya está, 4t28, t7. Y en ese momento son las 7 de la mañana. Sería las 7. Sería lo mismo también hacerlo así. A ver, aquí tenemos una línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo como de día. Entonces, pues, día inicia a las 0 horas y el día termina a las 24 horas. Nos encontraríamos en un momento del día, digamos que sea por acá. Esta es la hora actual. Esta es la hora actual. Hora actual. Ese es la hora actual. Luego, decimos lo siguiente, faltaría para acabar el día. Si fueran 5 horas no está bien. Entonces, quiere decir que es como si hemos avanzado 5 horas, pues. Ya faltaría para acabar el día. Esto es lo que falta para acabar el día. Y eso es el triple, ¿no? El triple 3X. De lo que habían transcurrido hasta hace 3 horas. Hasta hace 3 horas sería pues retroceder de 3 horas. ¿Sí? Y el tiempo que transcurrió hasta hace 3 horas debe ser X, porque dice que esto debe ser triple, entonces entre este tiempo. Luego, aquí hablamos de 24 horas. Y 24 debe ser igual aquí a la suma de estos valores, que son X, más 3, más 5 y más 3. Más 5 esto es 24. O sea, 24 sería igual a 4X más 8, que es 5 más 3. Será, sería 24 menos 8. O sacamos cuartas, si gustan, sacamos cuartas, sería 6, cuarta 1, cuarta 2. Y diríamos 6 menos 2 es 4, X es 4.
Ya, ¿qué hora es en este momento? Entonces, como piden la hora que es en este momento, y x vale 4 y x vale 4, entonces tendríamos que decir a 4 le sumamos 3 para poder llegar acá. Y eso sería las 7, pues. Esto sería las 7 de la mañana, que sería la clave A. También lo podemos resolver así. Bien, en ambos casos, pues la clave es la misma. Clave ejercicios. A ver, ustedes desarrollen eso, por favor. Ya, hasta ahora una pregunta, una inquietud. Muy bien, ¿cierto? Bueno, inquietud, muy bien. Ok, bien, sigamos entonces. Acá dicen que Mario tiene un reloj de manecillas que se atrasan 20 minutos cada día. Al celebrar su cumpleaños, recibió como regalo, dice, un reloj de manecillas, pero pronto notó que se atrasaba 5 minutos cada 3 horas. En cierto instante, los dos relojes fueron sincronizados con la hora correcta. Cuando días después, con mínimo, sus dos relojes marcarán la misma hora simultáneamente. Queremos que ambos relojes marquen la misma hora. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Ya. Mm, Decimos, Mario tiene un reloj que se atrasa 20 minutos cada día. Entonces, se atrasa 20 minutos en un día, ¿no? 20 minutos en un día. Sí, analizamos, analizamos un día. Vamos a analizar un día. Ya, entonces hay dos relojes
Hay dos relojes. Uno de ellos en un día se atrasa 20 minutos. Y luego hay otro reloj. Luego vemos bajo en el que recibe de regalo. Noto que se atrasa 5 minutos cada 3 horas. Bueno, entonces acá ponemos, si se atrasa 5 minutos cada 3 horas, en un día, ¿cuánto se va a atrasar? Sería por 8, acá por 8, para hablar de 24 horas. Debe ser entonces por 8 también. Y sería hablar de 40 minutos. Es como decir entonces, en 24 horas, que es un día, se atrasa 40 minutos. Recuerda que estamos analizando un día y debemos decir que entonces se atrasa 40. El otro reloj en un día se atrasa 40 minutos. Entonces, vemos los relojes, ¿no? Uno que se atrasa 40 en un día y el otro que se atrasa 20 en un día. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta es la diferencia entre los relojes. Y esa diferencia es de cuánto, de 20 minutos. Esa diferencia es de 20 minutos. Entonces, puedo concluir entonces que aquí incluyo los dos relojes, los dos relojes defectuosos se diferencian, tienen una diferencia, se diferencian, se diferencian. ¿En cuánto se diferencian? Se diferencian, vamos a decir, 20 minutos. Se diferencian 20 minutos cada 24 horas, o cada un día. Cada un día se diferencian con respecto a un ritmo normal. Con respecto a un ritmo normal. Entonces, si un ritmo normal, o para un ritmo normal, digamos, transcurre un día, si el ritmo normal transcurre un día, la diferencia de estos dos relojes defectuosos es de 20 minutos. Eh, Ahora, tener en cuenta lo siguiente. Voy a colocarlo acá como nota los puntos. Y para que un reloj defectuoso, para que un reloj defectuoso, marque, marque la misma o la hora correcta, nuevamente, como deberá acumular en adelanto o atraso, adelanto o atraso de 12 horas, o en todo caso 720 minutos. ¿Ya? Es por eso que aquí decimos estos relojes, si se diferencian 20 minutos, la diferencia de 20 minutos. Yo quiero que, digamos, esos relojes marquen la misma hora. Entonces, para que marquen la misma hora esos dos relojes,
la diferencia debe ser tanto como 12 horas o 720 minutos. Por eso acá digo, cuando se diferencian 720 minutos, es que los relojes, ambos relojes, los dos, marcarán la misma. Ya, y esto sucederá, digamos, en X días. Aquí, pues, diríamos 20 por cuánto. Sería, en este caso, 36. Acá también debe ser por 36, que es una regla de 3. Eso quiere decir que son 36 días. Aquí sería 36 días. La clave sería la... Bien, eso es, ¿no? De esa forma es que desarrollaríamos el problema 6. Entonces, tener en cuenta que para que un reloj defectuoso marque la hora correcta, nuevamente, o sea, se encuentra un reloj, eh, entonces debería acumular un adelanto o atraso según el efecto que presenta. De 12 horas, entonces 12 horas, ¿por qué? Porque es una vuelta entera, ¿no? Es una vuelta entera, es un que todo tiene la siguiente interpretación. Imagínate un reloj de manecillas acá. Ahora imagínate pues que esta es la hora correcta. Esa es la hora correcta, la de amarillo. Y la de verde va a ser una hora, en este caso, una hora defectuosa. Ya, pongamos ese caso. La de verde es una hora defectuosa y la de amarillo es una hora correcta. Entonces ahí vemos que están pues en este caso, ¿no? Hay una cierta separación, o sea, quiere decir, vemos que vamos a ser en atraso. Esto no representa el atraso, esto representa el atraso. Entonces, ese atraso, para que se encuentre nuevamente la aguja verde y la aguja amarilla, el atraso debe, pues, crecer tanto como una vuelta entera. Cuando este atraso sea de una vuelta entera, sea de una vuelta entera, entonces, ¿qué sucede? Sucederá que se encuentra la aguja verde y la amarilla. Pero cuando el atraso sea de una vuelta entera, que una vuelta entera, ¿qué cosa es? Una vuelta entera son 12 horas. En todo caso, son 720 minutos. Entonces, trabajamos con 720 minutos. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de minutos. Entonces, hay que poner su misma unidad de medida, que sería 720. Y ya, eso es lo que tienes que considerar. Bueno, sí, que Ariana comenzó a estudiar cuando su reloj digital marcó las 20:14 y terminó de estudiar cuando el reloj marcó la hora y por última vez antes de la medianoche. Antes de la medianoche, ¿no? Empleando solo cuatro dígitos que marcó al inicio. ¿Cuánto tiempo estudió Ariana? Entonces los dígitos hicieron el 2014. Entonces tenemos que buscar una hora eh, que sea formada con esos mismos dígitos, pero obviamente tiene que ser mayor que las 20 horas con 14. ¿Por qué? Porque va a tener que transcurrir un cierto tiempo. Y esto más dice, debe ser antes de la medianoche, no antes de las 00 horas. Entonces, las horas que corresponderían, si estamos iniciando aquí, si iniciamos a las 20:14, si esto me representa el inicio, entonces las horas posibles podría ser las 20:40, ¿cierto? Porque utilizamos los mismos dígitos 2014. Acá también estamos hablando de 2014. Podría ser las 21:04. Acá también están los mismos dígitos 2104. O podría ser las 21:40. Acá también tenemos los mismos dígitos 2140.
Ya, entonces estas tres marcas horarias serían los, las posibles las posibles horas en las cuales pues termina de estudiar Ariana. Había que ver. ¿Cuánto tiempo estudia Ariana? Pues va a depender. Bien, creo que acá lo que se refieren es cuánto tiempo como máximo. Y si es un tiempo como máximo, entonces esto tendría que considerar pues el mayor hora, o sea, 21,40. Aunque será 21,40. Por lo tanto, ella estudiaba desde el 20,14 hasta los 21,40, considerando el tiempo máximo de 20,14, 21 a 21,40. Había acá esto, 86 minutos, ¿no? O sea, se refieren a esto, de los 20,14. Aquí, hasta las 21,40, 20,14. Ahora, si hacemos una resta, se me ha hecho 6, 2, se puede resumir. ¿Qué es esto? 1,26. Esto equivale a 60, que es una hora, 1,26. Y eso es 86. Que es lo que acá se pone, 86. Pero eso es como máximo, el máximo. Entonces, el tiempo estudiaría como máximo que faltaría. Ya sería eso. Bien, luego el 8. Este es el 8. El 8. ¿Me escuchan, cierto? Oh, Sí, profesor. desarrollen el 8, por favor.
Ya, a ver aquí, dicen que un canciller era observado que cuando viaja de la ciudad M a L, de M a L, viaja de M a L, al llegar tiene que atrasar su reloj 4 horas. Al llegar, atrasa su reloj 4 horas. Bien, eso quiere decir entonces que imaginemos que esta es la hora. Esta es la hora en la ciudad de MX. Y cuando llega aquí, lo atrasa, lo atrasa 4 horas. ¿Por qué lo atrasa 4 horas? Porque, digamos, la ciudad N, es 4 horas, no, ¿cierto? Sería 4 horas menos. X menos 4. Aquí lo atrasa 4 horas. Porque en la ciudad N se puede decir que ahí está 4 horas menos. De acuerdo, hay 4 horas menos, hay 4 horas menos en la ciudad, en este caso N. Eso quiere decir que si en un instante determinado, imaginemos, en un instante determinado, digamos que son las 10 AM, así, imaginemos que son las 10 AM en la ciudad, son las 10 AM en la ciudad M, en ese mismo momento, en ese mismo momento, en la ciudad N serían las 6 AM, serían las 6 AM en ese mismo momento, en la ciudad M. Ahora, no, cuando viaja, ahora dice, cuando viaja de la ciudad M a P, ahora viaja de M a P, que esto de ciudad P, al llegar debe de tardar 5 horas. Ento- Entonces, quiere decir que aquí, si son X, acá sería X en 5. Como en el caso de las 10 AM, acá sería, bueno, acá eran 5 horas más. 13, 10 más 5, 15, 15, 15 horas. 15 horas. 15 horas. En todo caso, pues las 3, las 3 PM. O sea, quiere decir que si en un instante determinado en la ciudad M eran las 10, o sea que eran las 10, y en ese mismo instante, en la ciudad M eran las 6, y en ese mismo instante, en la ciudad P son las 3. Por ejemplo, si en este momento, aquí en la ciudad M, digamos son las 10, en otra ciudad son las 6, ¿no? Y en otra ciudad son las 3 PM, las 6 AM. Por lo tanto, hay una diferencia aquí de marcas horarias, ¿no? Que son de 9 horas. Hay 9 horas de diferencia.
navegar la diferencia. Ahora dice que si esto, cierto día sale de la ciudad P, destino a la ciudad N. Sale de aquí a las 10, ¿no? O sea, que sale a las 10 p.m. sale de aquí. Y el viaje dura 6 horas. O sea, si sale a las 10, en ese mismo instante, quiero hacer la ciudad N. Y como decir, pues, tendría que ser esto, 9 horas menos. 10 p.m. es como hablar de 22 horas. Le quitas 9 horas. Serían 2 menos 10, 12, 13, 1, 1, casi casi la 1 p.m. 1 p.m. Entonces, o sea, en el instante que salió a los 10 de la ciudad B, en la ciudad N, en ese mismo instante es una U. Pero sabemos que el viaje dura 6 horas. Entonces, hay que sumarle a esta hora el tiempo de viaje que es de 6 horas. Y eso entonces te va a dar cuánto serían 7 p.m., que sería tu respuesta a la siguiente. Serían, hay que considerar eso. ¿Estamos de acuerdo ahí? Eso siempre están presentando, pero la clave es la misma. Clave de impuestos